Bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta cuenta atrás en su sección de la entrevista en profundidad que vamos a hacer hoy, pues con alguien que tenemos que definir como político, pero la realidad es que a mí me cuesta un poco definirla como política. Es la número uno de Podemos, Alicante, es Jun Quiñonero y bueno, pues primero vamos a saber quién es Jun Quiñonero. Yo tengo que echar mano un poquito de estos apuntes porque vamos a hablar también de su trayectoria profesional. Jun Quiñonero es, no sé si decir que primero de todo feminista y luego otras cosas, porque ha luchado mucho y denodadamente por los derechos de la mujer, periodista. Ahora me explicará cómo se consigue el mejor trabajo del mundo, que es ser reportera de National Geographic, viajar por el mundo y que te paguen por ello. Estoy en ello todavía, ahora después me explicarás un poquito mejor en profundidad. Escritora, guionista, bueno, una de las que llamamos, de las que se pueden considerar como intelectuales y que poco a poco están interviniendo cada vez más en la política, aportando otro punto de vista. Y Podemos así se ha querido hacer con Jun, a la que bueno, pues le damos la bienvenida en esta entrevista en donde vamos a tratar de que sea lo más en profundidad posible para conocerte mejor, para conocer esas proposiciones también desde el punto de vista político que tu partido quiere hacer y que propone para estas elecciones del día 24, pero también para que bueno, pues la gente sepa un poquito más de esa muy interesante mujer que ha luchado denodadamente por los derechos de otras mujeres y que bueno, pues siguen ellos, ¿no? Sigues al pie del cañón y al pie de la pluma, podríamos decir, sí, ¿no? Desde luego que sí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, que la verdad es que la profesión de periodista es una gran profesión, ¿no? Aunque vivamos momentos muy difíciles, tú lo sabes, ¿no? Para el periodismo y para las empresas y para la libertad de expresión también, ¿no? Pero para mí el periodismo ha sido en realidad como una forma de vida, ¿no? Una forma también de vivir la vida de los demás, ¿no? Porque a mí me apasionan las historias, me apasiona la gente, ¿no? Desde niña me he sentido identificada con los demás, con los otros, con las otras, ¿no? Y quería saber qué les pasaba y entender la realidad, ¿no? Y bueno, el periodismo me dio esa posibilidad, ¿no? Yo soy una periodista, una mujer que ha entrado en política considerando que hemos vivido un periodo, que estamos viviendo un periodo histórico. Yo participé en realidad en los años de la transición también en las movilizaciones de entonces. ¿Y también tienes preparación académica en historia? Claro, o sea, sí. ¿Has estudiado la historia y quieres formar parte de ella, no? Sí, bueno, en realidad es que colocar a la gente como protagonista de la historia. Yo creo que también los pueblos, las personas, pero los pueblos en algunos momentos de la historia tienen la posibilidad de convertirse en protagonistas memorables, ¿no? Bueno, en la transición tuvimos esa oportunidad y yo... ¿Te aprovechaste? Y yo la aproveché, bueno, estaba en la universidad entonces y bueno, luchar por la libertad, por la democracia, ver que aquellos pasos, aquellas se podían conseguir. Bueno, nadie me tiene que contar, ¿no? Cómo fue aquello, cómo fueron las conquistas y cuáles han sido después las derrotas y los recortes a aquellas conquistas, ¿no? Nadie me lo tiene que contar y desde luego no es necesario haber nacido en el 78 sí, para pero de alguna manera, regenerar la democracia, ¿no? Si me equivoco, me corriges. Aquellas oportunidades, porque se pueden entender hoy en día desde el punto de vista de la libertad, que las oportunidades que aquella transición dio a gente con inquietudes, se está dando una segunda transición a día de hoy y vuelves otra vez a estar en ella. Sí, es exactamente así, por eso me he sentido involucrada, ¿no? Porque es como el vaciamiento de aquellas perspectivas de la democracia, ¿no? Que durante estos... Bueno, entonces decíamos
Yo era una joven de poco más de 20 años, pero también encabecé alguna lista y bueno, decíamos entonces, hace 40 años, ¿no? Queríamos quitarnos de encima la losa de una dictadura que había obligado a vivir en la ignominia a millones de personas, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en las mismas, digo, qué curioso, ¿no? De hecho, espero pronto poder terminar escribiendo un libro sobre la transición y que tenía sus protagonistas son la ciudad de Alicante y la transición en Alicante, ¿no? Y entonces me ha pillado esta posibilidad, esta oportunidad en mitad de mi análisis y de mi redacción. Es como que he salido de mis textos a la calle y de la calle a los textos, ¿no? A la realidad, contar la historia viviéndola, ¿no? Pero entrar en política es, por decirlo de una manera, yo sé que tienes... que sigues mucho a mujeres luchadoras, escritoras, luchar contra, y me consta que la conoces bien, a Lucía Sánchez Saornil, estás intentando luchar contra aquella frase que en alguno de tus escritos he podido leer que dice: has jugado y perdiste, eso es la vida. ¿Estamos en ello? ¿Estamos intentando no darnos por vencido? ¿Has jugado, has perdido y no te quieres resignar a ello? Ella se lo preguntaba, ¿no? Sí, se lo preguntaba. ¿Eso es la vida o no? ¿Eso es la vida? Claro, pero bueno, ella tenía motivos porque en realidad fue derrotada, pero además vivió en el exilio exterior, luego en el exilio interior. Es difícil, ¿no?, sobrevivir a todo eso con esperanza. Pero ella también decía, en la vida el soñar es lo que importa, ¿no? Y bueno, pues en realidad es ponerte en pie frente a los poderosos, ¿no? Ponerte en pie frente a quienes te pintan la vida de colores y tú sabes que tu familia, que tus hermanas, que tus hermanos, que tus mayores están viviendo dificultades de verdad y que no es lo que cuentan por la televisión, ¿no? Y que devolver esa mirada es una responsabilidad, bueno, profesional como periodistas, ¿no? Pero además es una responsabilidad como ciudadana, ¿no? Contar que no es inaceptable que nos creamos la versión que nos cuentan de lo que está pasando. Cuando miras alrededor y ves y te cuentan tus vecinas, ¿no?, que vienen de trabajar por 3 y 4 euros la hora, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que están mejorando las cosas? ¿Cómo es esto que hay mejores salarios, que ha aumentado el número de personas empleadas, ¿no? Cuando en realidad lo que ha aumentado en realidad y en un 24% es el número de millonarios en este país. Cuando Podemos habla del número habla de los ricos, ¿no?, de que pues estamos hablando de ese 1%, ¿no? Porque fíjate que cuando se da la vuelta y yo veo, bueno, estos debates tremendos en los que nos enfrentamos y que en realidad yo creo que es verdad, tenemos que rebajar la tensión porque no podemos ir marcando y respondiendo a la agenda del poder. La gente tiene que mirar con calma a su alrededor y meditar qué es lo que está pasando, ¿no? Y ser capaz de ser algo diferente de su miedo, ¿no? Porque por los medios dominantes, los gobiernos y desde luego el gobierno valenciano, ¿no?, que es un despropósito de corrupción, ¿no?, sigue mintiendo, miente a la comunidad, a la Comisión Europea con los datos económicos y le miente a la ciudadanía. Y bueno, en realidad 20 años de poder supone que controla todos los espacios de poder, de información. Ha corrompido el Estado democrático a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues necesitamos mucha calma, ¿no?, para poder afrontar eso, para recibir la información que la gente de sobra conoce, ¿no?, porque sabe cómo vive con sus pensiones, sabe cómo vive con sus pequeños negocios que cada día tiene que defender, que tantos autónomos y tantas autónomas y tantas pequeñas y medianas empresas han arriesgado todo su patrimonio para sacar adelante sus empresas y carecen de crédito porque en este país se han llevado cientos de miles de millones que han vaciado las arcas del Estado y que en realidad han dejado a la gente, que son el 99% de la población, sin recursos para sus propias empresas. Bueno, tenemos que poder contar la historia de otra manera, ¿no?
Es lo que decía, claro, es que... Epitafio de Lucía, ¿no? Sí. Es verdad que la esperanza ha muerto, no ha muerto, ¿no? Queremos seguir teniendo esperanza, ¿no? Sí, Queremos seguir teniendo esperanza, pero desde el punto de vista práctico, o sea, no tenéis... Parece que vais a tener llave, clave para poder dialogar y esperamos que así sea, ¿no? Que de alguna manera lo que la ciudadanía está diciendo y está planteando es hablen ustedes un poquito más, hablen un poquito mejor. Con tanto problema económico como estás planteando, esos proyectos, esas proposiciones que tenéis en vuestro programa, que llevan un desembolso importante porque se va a hacer, o se pretende por parte de Podemos realizar, bueno, pues apuestas atrevidas con desembolsos económicos, ¿de dónde? ¿Cómo, Jun, vamos a poder sacar ese tipo de cosas? Mira, en el 15M había una pancarta extraordinaria que decía, mi madre sería mejor ministra, ¿no? Bueno, es en realidad hacer las cuentas de otra manera. Si tú el patrimonio, si tú las cuentas, si tú el presupuesto lo pones al servicio de rescatar a los bancos, te quedas sin dinero, ¿no? Bueno, el dinero tenemos, somos la quinta potencia económica en Europa. ¿Por qué nos dicen que somos pobres? No somos pobres. ¿Dónde está el dinero? No, si no hacemos más que aumentar los millonarios de miles de millones de euros, ¿no? Bueno, no, es plantear las cuentas de otra manera, es dirigir en realidad a la construcción del estado de bienestar, es dirigirnos, mira, yo durante la transición, que fue una luchadora, una militante, una activista, pues a mí me detuvieron, ¿no?, en la universidad. ¿Y sabes qué se llevó la policía de mi casa? La Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y esos fueron los panfletos que requisaron, ¿no?, y por los que después aportaron como acreditando mi poca afección al régimen, ¿no?, porque tenía informes sobre mi comportamiento, tenía 18, 19 años. Estamos planteando en realidad la defensa de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la defensa del estado de bienestar, que es lo que hemos construido entre todos. No es un asunto de que vengamos a plantear ninguna novedad, es un pacto democrático en el que se habían comprometido las fuerzas democráticas en este país, ¿no? Bueno, me quiero calmar un poquito porque me parece que el problema eso no es estar calma. Vas por buen camino, para tener una vida larga y sin problemas de corazón, te lo puedo decir, ¿eh? O sea que en principio vamos bien, pero seamos lo más sinceros posibles. Yo entiendo que esos proyectos, tal y como se están planteando, son en algunos casos pues interesantes, en otros casos se ven complicados, pero ¿no creéis que hay que tener en consideración de que la política tiene unas necesidades o unas limitaciones, mejor dicho, fuera de nuestras fronteras, que en algunos momentos no te permiten hacer tantas cosas porque tienes que ir de la mano de otros países que también claro que tienes que ir de la mano de otros países, pero tienes que defender al propio país, ¿no? Pero podríamos llegar a una ruptura con ellos con tal de desarrollar nuestros... No, yo no veo que ese sea el camino ni ese es el asunto, ¿no? Cuando estamos hablando, estos partidos, el Partido Popular, y que hablan de patriotismo, en realidad, fíjate que están sirviendo a las empresas del IBEX 35, que se están llevando sus fondos y sus dineros a los paraísos fiscales. Pero, ¿qué patria defienden, no? Bueno, la patria es la gente, ¿no? La patria es la gente, la patria es la inmensa mayoría de la gente. Y esa es la barrera, esa es la frontera, ¿no?, entre gobernar para la inmensa mayoría, para la gente que en realidad hace posible que funcionen los pequeños comercios, que funcionen las pequeñas industrias, que funcionen los tranvías, que funcione el tram, que la gente ha aceptado recortes, ha negociado las mejores condiciones, y el otro día hablaba con la gente del tram en Alicante y han recortado en los últimos años hasta un 30% sus salarios. ¿Qué más esfuerzos? ¿Dónde están los esfuerzos del 1%? ¿Dónde están esos esfuerzos? Bueno, este es el giro de la política, ¿no? Es muy
y te diría casi osado, ¿no? Porque leyendo el programa vuestro, y ojalá este tipo de cosas pudiesen llegarse a efectuar. Es decir, en los 100 primeros días, si gobernamos, vamos a recuperar la vivienda, la salud, la deuda privada, vamos a ajustar deuda privada, deuda pública, rescatar la pequeña y mediana empresa y recuperar y mejorar los salarios. Si eso se puede hacer en 100 días, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Muy buena pregunta, pues porque el dinero se ha ido a rescatar la CAM, o sea, ¿no? ¿Cómo es posible que una entidad financiera que se construyó para combatir la usura, que creció de pueblo en pueblo y de comarca en comarca, de pequeñas entidades en pequeñas entidades, la hayan destruido y la hayan vendido por €1, mientras haya habido que poner hasta 15.000 millones de euros del Estado? Ese dinero que ahora le falta a la gente del tram para construir una doble vía, para terminar las obras que no están terminadas, en realidad, ¿dónde han ido? Han construido una terra mítica que en realidad es un pelotazo. Han construido una ciudad de la luz que está destruyéndose y que ya lleva 400 millones gastados y que ahora pretenden seguir malbaratándola y destruyéndola y convirtiéndola en otro nuevo pelotazo. Bueno, claro que se puede. Si no es un problema es un problema de voluntad, es un problema de hacia dónde orientas tu política. Si la orientas al servicio de vaciar el dinero que es de todos y ponerlo al servicio de unos pocos, caray, pero con esos pocos, hacer, ¿no? Pero con esos pocos, y hablo ya, por ejemplo, específicamente de los bancos, tenéis que entenderos si queremos hacer ese proyecto de alquiler social donde esos bancos pues que mira, tienen... una de las cosas que, para entendernos con esos bancos, lo primero en principio lo tenéis un poco complicado, creo, No, un poquito. mira, la primera propuesta, mira, la Generalitat es la primera empresa de esta comunidad, ¿no? Bueno, pues la Generalitat pondrá todas sus cuentas al servicio y en las cuentas de aquellos bancos que no desahucien. Bueno, pues esa ya es una condición, ¿no? La empresa puede poner condiciones. La dirección política. Bueno, pues eso será su problema, ¿no? Ya no es el problema de la Generalitat, será un problema de esos bancos. A ver qué van a hacer esos bancos. Ese es el problema que está habiendo ahora en Andalucía, ¿no? Que al final... No sé yo. Con los que sí, con los que no. Es alquiler social para que pueda llegar a tanta gente. Por ejemplo, es que... otro detalle interesante en vuestro programa es lo que está referido a los suministros, agua, gas, luz, con esos mínimos, con que no se quede una casa con problemas, sin luz, sin agua. Sí, el rescate energético, ¿no? El rescate energético es complicado porque, claro, dejáis algunas cosas que, bueno, lo intentaréis hacer en el caso de que gobernéis de la mejor manera posible, pero se dejan cosas, cuando se dejan cosas a cosas subjetivas, es decir, la apreciación de cuál es la situación personal de una familia determinada. Bueno, no, eso no es una apreciación. Es que sí, tú sabes que hay comités de evaluación que habéis propuesto vosotros, pero que a veces crea disparidad de opiniones y eso es complicado, una regulación. No, eso tiene datos. O sea, cuando hay familias que en su mayoría no tienen ningún ingreso, eso no hay ninguna disparidad de datos. Cuando hay familias que están viviendo al borde o por debajo del umbral de la pobreza, en esta provincia hay 440.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Eso no es subjetivo. Eso no sé. Hay unos datos, unos índices y una cantidad de ingresos. Hay miles de familias que no tienen ningún ingreso, ¿no? Bueno, esto no es un asunto subjetivo, es un asunto completamente real. Eso supone que la mayoría va a tener que... Se trata de... Eso se arregla enseguida, ¿no? Vale, normal. Bueno, sí, que de lo que se trata en realidad es de aplicar los datos, ¿no? No es un asunto de que sea opinable, ¿no? Se trata de que el dinero que tenemos esté dirigido a aquellas personas que mantienen, primero que no haya familias desahuciadas, 30 desahucios en la comunidad diarios durante el 2014, ¿no?
bueno, pues que se acabe con esos Dación en desahucios. pago y dación en pago retroactiva. Efectivamente, ¿no? Bueno, esto... Una apuesta importante, ¿eh? Pues vamos a tener que negociar con los bancos y si las entidades bancarias no están de acuerdo, tendrán que ser los jueces los que determinen, ¿no? Cuáles son las condiciones. Te soy sincero, Jun, leyendo el programa y leyendo lo que habéis propuesto, echa un poquito de menos una referencia más regional, más local. Es el momento en el que digas para Valencia, para Alicante, para Castellón, para la Comunidad Valenciana, las propuestas por parte de Podemos. Mira, más específicas. Estamos desde que se aprobó y salió adelante nuestro propio estatuto, hay una deuda del Estado con la comunidad. Hay que reclamar esa deuda histórica, una deuda histórica que en realidad ni el PSOE ni el Partido Popular han reclamado y se ha cubierto, ¿no? Necesitamos construir el territorio, reconstruir el territorio, armarlo, ¿no? Necesitamos darle peso y que las grandes construcciones, que las grandes infraestructuras, que es en lo que se ha basado la política en los últimos años, den lugar también a las infraestructuras que posibiliten las conexiones interiores, ¿no? Porque no vivimos en un territorio solamente para que vengan desde aquí, desde París o desde Berlín, ¿no? Sino también para que pueda ser accesible ir desde Alicante a Castellón o desde Alicante a Denia sin tardar más que de Alicante a Madrid, ¿no? En realidad es una apuesta. Hablas de ferrocarril. Hablo de ferrocarril, ¿no? Hablo de un transporte público público y gestionado de manera pública, porque los servicios públicos no tienen que ser un negocio. En realidad los servicios públicos son eso, ¿no? Unos servicios para facilitar y fomentar la riqueza allá por donde atraviesa, no solamente en los puntos de partida y en los puntos de llegada, ¿no? Yo creo que hay en estos años que se ha construido y se puso en pie una sanidad y una escuela públicas. Bueno, la escuela valenciana tiene que recuperarse, tiene que dotarse de suficiente presupuesto para poder desarrollar la defensa de la lengua, ¿no? No pueden ser solamente declaraciones, tienen que ser también hechos, ¿no? Y bueno, en esa apuesta estamos, ¿no? Nos queda ya poco tiempo, esta televisión es así, no perdona a nadie y tampoco nos perdona a nosotros. No nos perdona. Bueno, hemos visto tu lado humano, ¿vale? Todavía no me has dicho el secreto de trabajar para National Geographic viajando por el mundo, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pero bueno, la verdad es que a nuestro telespectador le encantará saber que National Geographic también tiene a españoles disfrutando de esos paisajes y esos viajes, ¿no? Pero desde el punto de vista de una escritura, de una intelectual, como es en tu caso, ¿entiendes que el idioma político va a ser factible en ese diálogo que esperamos exista con el resto de los políticos por quien no ha hablado ese idioma con asiduidad? Es que sí, es que de eso se trata. Es que somos gente que de la calle, ¿no? Somos gente que llegamos a hacer política porque justo pensamos que la política no puede ser una profesión. La política tiene que ser un mandato para representar los intereses de la gente, ¿no? Para organizar una sociedad y profundizar la democracia. Y no puede ser una profesión. Nosotros planteamos que la política, nuestros mandatos no van a ser de más de 2 legislaturas, ¿no? Y además nuestros sueldos no van a estar por encima de la media de los sueldos de la gente, ¿no? Porque es fundamental que sepamos lo que vale el pan para no aumentar su precio, ¿no? Para saber que lo que cuesta salir adelante, ¿no? No podemos tener privilegios por ser políticos, tener privilegios como el otro día leía de la señora Barberá, que dispone de 35 policías municipales a su servicio para su seguridad, ¿no? Bueno, solamente en eso, ¿no? Cuando estamos en un momento de crisis y a la gente se le está exigiendo que
que reduzca sus salarios, ¿no? Bueno, esto para nosotros es fundamental, ¿no? Venir de la calle supone también que en cierto modo encabezamos lo que fue una revuelta popular que llenó las plazas de gente indignada, y yo estaba en esa plaza, ¿no? Sumándome a esa indignación, ¿no? Eso de le llaman democracia y no lo es, eso lo dijo la gente, ¿no? Eso fue como la puesta en marcha de bueno, casi de un poema, ¿no? Porque en realidad la belleza está en la calle, ¿no? Romper el molde de lo que nos habían puesto por delante y nos contaban por la televisión y empezar a contarlo nosotros mismos. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Ir con la gente a las instituciones y señalar, ¿no? Señalar a los corruptos y buscar un camino que nos lleve de vuelta al lugar en el que corresponde estar a la ciudadanía, ¿no? Voy a hacer una última pregunta, sí. ¿Vale? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Hay veces que uno, cuando tiene la vida difícil y cuando pasan malos momentos, pues tiene que buscar la simplicidad, la esencia, ¿vale? Y a veces miras a tu hijo y dices, por él me levanto. En tu caso, en Podemos, cuando te vas a la esencia, cuando dices, por esto me estoy levantando, en 30 segundos para que el espectador pueda entender qué es lo que hace que Jun Quiñonero esté en Podemos y luche de nuevo tras aquella transición, en esta nueva transición. ¿Qué es lo esencial de esa lucha? Pues lo esencial es haber recuperado la esperanza. Es esa respuesta que tú decías, ¿no? ¿Es verdad que la esperanza ha muerto? Bueno, pues no ha muerto, ¿no? Es posible que podamos cambiar las cosas. Es esa fuerza, es esa energía de la que yo me siento partícipe y miles de personas que sabemos que esto puede cambiar. Eso no lo pensábamos hace 5 años. Mira, ayer leía que en las encuestas dice que el Partido Popular tiene el voto asegurado entre la gente, entre los pensionistas. Y ¿sabes qué? Me preocupa profundamente, que es que el Partido Popular ha echado mano del fondo de pensiones, de la caja de pensiones, y de manera que está vaciándola. O sea, si en 3 o 4 años continúan sacando de la caja del fondo de pensiones de la Seguridad Social al ritmo que han hecho hasta ahora, las pensiones no podrán pagarse. Mienten y le mienten a la gente mayor y le dicen a la gente mayor que nosotros no les vamos a pagar las pensiones, y en realidad son ellos los que nos están arruinando, ¿sabes? Entonces es una indignación convertida en realidad en la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Y eso se hace desde las instituciones. Por eso es imprescindible que la gente pierda el miedo, distinga. No es que no haya que tenerles miedo, porque hay que tenerles miedo. Eso es verdad, pero una cosa es el miedo y otra cosa es nuestra fuerza. Entonces apoyarnos en nuestra fuerza para llegar con el voto y tomar las urnas el 24 y decir vamos a cambiar la dirección de las cosas. Pues ahí queda dicho, esa es la esencia de Jun Quiñonero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero placer. Nos quedamos con eso, nos quedamos con que esa esperanza no se vaya, y la gente que creemos en la democracia, entendemos que, bueno, con independencia de compartir más o menos lo que dice uno, lo que dice otro, lo que puede, esa diversidad es riqueza en democracia, y bueno, pues en la suma de Podemos, que sea eso, que sea suma, y que esa preparación, esa luz que tiene Jun, pues pueda aportarse también en política ese granito de arena. Muchísimas gracias, bienvenida y para siempre aquí en 12TV, y que el 24 de mayo sea el día que tú esperas, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer, ya he terminado este programa de este Cuenta Atrás, ya hemos tenido ese debate sobre agua, infraestructuras acalorado y muy constructivo, nunca mejor dicho, con esto de las infraestructuras. Hemos tenido ese momento de conocer un poquito más en profundidad a Jun Quiñonero, Podemos, su programa, su persona, y hasta aquí. Nosotros hemos intentado aportar un poquito más de luz a ustedes,
para que el día 24, en esa cita importante, tanto en las municipales como en las autonómicas, tengan algo más de conocimiento del menú. Luego, coman lo que ustedes quieran. Gracias.